Doña Margarita, a sus 62 años, era la personificación de la actividad incesante, una mujer cuyo reloj interno parecía siempre marchar al ritmo frenético de las responsabilidades y las exigencias del día a día. Quizás había sido una madre y abuela que se desvivía por el bienestar de todos, anteponiendo las necesidades ajenas a las propias con una generosidad abnegada. O tal vez una profesional consumada que había priorizado su carrera, escalando posiciones a costa de incontables horas de esfuerzo, dejando poco o ningún espacio para sí misma, para la tranquila contemplación o para nutrir con calma y dedicación sus relaciones más profundas. Aunque era una mujer funcional, eficiente y sin duda querida por quienes la rodeaban, podría haber existido en su vida, casi de manera imperceptible, una sutil pero persistente desconexión con sus propias necesidades emocionales y espirituales y con la serena belleza de los momentos presentes que se le escapaban entre los dedos. En el ámbito de la ginecología oncológica, el doctor Antonio Morales, un médico de 50 años, se había ganado un merecido respeto por su experiencia y su compromiso inquebrantable con el cuidado de mujeres que enfrentaban diagnósticos a menudo devastadores. Conocía al detalle los protocolos médicos, las complejidades de las cirugías como la histerectomía radical y los matices de los tratamientos complementarios como la radioterapia y la quimioterapia, herramientas indispensables en la lucha contra el cáncer cérvico-uterino. Su práctica estaba marcada por la dedicación y un profesionalismo impecable, buscando siempre ofrecer el mejor estándar de cuidado a sus pacientes. El diagnóstico de cáncer cérvico-uterino, detectado tras la aparición de síntomas como un sangrado inesperado que Margarita inicialmente intentó ignorar, atribuyéndolo al estrés o a cambios hormonales, fue un shock brutal que la arrancó de golpe de su vertiginosa rutina. La enfermedad, con toda su carga emocional y física, la perspectiva de tratamientos que podrían afectar su feminidad, su energía vital y su bienestar general, la obligó, por primera vez en mucho tiempo, a detenerse, a hacer una pausa forzada y a emprender un viaje de introspección profunda y a menudo dolorosa. El miedo primario a la muerte se entrelazó en su alma con un emergente y poderoso anhelo de vida, un deseo vehemente, casi desesperado, de experimentar la existencia de una forma más auténtica, más conectada, más significativa. Este anhelo de vida que surgió en doña Margarita no fue, sin embargo, un simple deseo pasivo de sobrevivir a la enfermedad, una mera prolongación de sus días. Se convirtió, en cambio, en una activa y consciente búsqueda de significado, en el motor que impulsaría su transformación. A medida que se sometía a los arduos tratamientos indicados por el doctor Antonio, Margarita comenzó a valorar cosas que antes, en la vorágine de su vida anterior, daba por sentadas o simplemente no percibía. Una conversación sincera, sin prisas con sus hijos, el calor del sol acariciando su piel en una mañana tranquila, el sabor reconfortante de una comida sencilla compartida en familia, la posibilidad de ofrecer y recibir el perdón y la sanadora sensación de la reconciliación. Se volvió más presente en cada momento, más vulnerable ante sus propias emociones y las de los demás, y paradójicamente, en esa vulnerabilidad encontró una nueva y sorprendente fortaleza. Su lucha contra el cáncer se convirtió, de manera inseparable, en una lucha por reconectar con su yo más auténtico, con esa esencia que había quedado sepultada bajo capas de obligaciones y expectativas ajenas. Pequeños actos, antes impensables o postergados indefinidamente, como dedicar tiempo a un hobby olvidado desde su juventud, expresar su afecto sin reservas ni temores, o simplemente sentarse en silencio a observar la majestuosa belleza de un atardecer, se cargaron de un nuevo y profundo significado,
convirtiéndose en anclas de esperanza y alegría en medio de la tormenta. El doctor Antonio Morales, aunque era un profesional dedicado y compasivo, reconocía que la rutina y la constante exposición al sufrimiento y a la enfermedad a veces podían llevar a un cierto distanciamiento emocional protector, a un desgaste inevitable en la vocación. Valoraba enormemente la adherencia al tratamiento y la fortaleza de ánimo de sus pacientes, consciente de que estos factores a menudo influían positivamente en el pronóstico. Sin embargo, el viaje de doña Margarita lo impactó de una manera particular, más allá de lo puramente clínico. El doctor Antonio fue testigo no solo de la lucha física de Margarita contra las células cancerosas, sino, y quizás de manera más notable, de su profunda y paulatina transformación personal. Observó con una mezcla de admiración y asombro cómo su creciente anhelo de vida la impulsaba a través de los arduos y a menudo debilitantes tratamientos, y cómo su enfoque vital cambiaba gradualmente, desplazándose desde las preocupaciones superficiales hacia aquello que era verdaderamente importante y trascendente. Las conversaciones con Margarita durante las consultas de seguimiento, sus reflexiones serenas sobre el valor del tiempo y de los afectos, su renovada y casi infantil apreciación por la vida, impactaron profundamente al doctor Antonio. Le recordaron con una claridad meridiana la dimensión humana y espiritual de su trabajo, aquella que a veces quedaba opacada por la urgencia de la ciencia y la técnica. El viaje de Margarita lo reconectó a él también con la esencia más pura de su vocación. No solo salvar vidas en un sentido biológico, sino ayudar a que esas vidas fueran vividas con plenitud, con significado y con una profunda conexión con lo esencial. El núcleo de la trama se tejió en torno a esta doble lucha: la batalla por la salud física y la simultánea y no menos importante reconexión vital de doña Margarita. Acostumbrada a priorizar las necesidades de los demás por encima de las suyas, quizás había ignorado las primeras señales de alarma que su cuerpo le enviaba, esos síntomas sutiles que prefería no atender para no interrumpir su ritmo de responsabilidades. Cuando finalmente consultó, el diagnóstico de cáncer cervicouterino, posiblemente en un estadio que requería un tratamiento complejo y multidisciplinar, la obligó a detener su vida en seco y a reevaluarlo todo desde una perspectiva completamente nueva y aterradora. Bajo la experta y empática guía del doctor Antonio, Margarita se sometió a los tratamientos indicados. Primero, una cirugía mayor, una histerectomía radical, que aunque necesaria para extirpar el tumor, conllevaba implicaciones físicas y emocionales significativas. Luego, posiblemente, ciclos de radioterapia y/o quimioterapia con sus conocidos efectos secundarios que minaban su energía y ponían a prueba su resistencia. El proceso fue, sin duda, física y emocionalmente agotador, un verdadero vía crucis que la enfrentó a sus límites. Sin embargo, fue precisamente durante este tiempo de prueba y vulnerabilidad cuando su anhelo de vida se convirtió en su motor más poderoso, en su ancla más firme. Comenzó a llevar un diario personal, no tanto para registrar los detalles de su enfermedad, sino para explorar sus emociones, sus miedos, sus esperanzas y sus redescubrimientos. Empezó a reconectar con amigos y familiares de una forma más profunda, más auténtica, buscando conversaciones significativas, compartiendo sus sentimientos con una honestidad que antes le habría resultado difícil. Se propuso perdonar viejas rencillas, tanto las que otros tenían con ella como las que ella albergaba en su corazón, y descubrió el poder liberador de expresar sus emociones sin temor al juicio. Se tejieron entonces en la narrativa de su enfermedad pequeños gestos que revelaban grandes y profundas transformaciones.
Escenas donde Margarita, a pesar de la debilidad física impuesta por el tratamiento, se tomaba el tiempo para disfrutar de la belleza, de un amanecer desde la ventana de su habitación, para escuchar realmente, con el corazón abierto, a un ser querido que necesitaba ser oído, para pedir perdón con humildad o para expresar su gratitud por los cuidados recibidos con una sinceridad conmovedora. Su cambio de prioridades se hizo evidente para todos. Las preocupaciones materiales, las ambiciones profesionales o las superficialidades sociales perdieron toda su importancia frente al valor incalculable del tiempo bien vivido, del amor compartido y de las experiencias humanas significativas. La remisión del cáncer, confirmada por el doctor Antonio, tras meses de ardua lucha, fue, por supuesto, una victoria médica crucial, un motivo de inmensa alegría y alivio para Margarita y su familia. Pero el verdadero y más profundo triunfo de doña Margarita fue la asombrosa transformación de su perspectiva vital. No volvió a ser la misma mujer de antes, aquella que vivía en una carrera constante contra el reloj, desconectada de sus propias necesidades. Emergió de la enfermedad con una sabiduría serena, con una apreciación por la vida que era palpable en cada uno de sus gestos, en cada una de sus palabras. Se dedicó entonces, con una convicción renovada, a vivir de acuerdo con sus nuevos y redescubiertos valores. Se enfocó en nutrir sus relaciones afectivas, en dedicar tiempo de calidad a sus hijos y nietos, en reconstruir puentes que se habían debilitado. Priorizó su bienestar espiritual y emocional, encontrando consuelo y alegría en la contemplación de la naturaleza, en la lectura de un buen libro, en la práctica de la meditación o simplemente en el silencio compartido. Aprendió a encontrar una alegría profunda y genuina en las cosas más simples y cotidianas, aquellas que antes, en su ajetreo, ni siquiera notaba. Esta renovada forma de vivir de doña Margarita, esta reconexión con la esencia de la vida, impactó profundamente a su familia. Sus hijos, quizás acostumbrados a una madre siempre ocupada y a veces distante, emocionalmente, descubrieron a una mujer más abierta, más cariñosa, más presente, y ellos también comenzaron a valorar más los momentos compartidos y las cosas verdaderamente esenciales de la existencia. El doctor Antonio, por su parte, se sintió profundamente conmovido y reafirmado en la importancia de ver al paciente de manera integral, no solo como un cuerpo enfermo, sino como un ser humano, con una rica vida interior y una inmensa capacidad de transformación. La historia de Margarita, su anhelo de vida hecho realidad, se convirtió en un suave pero poderoso recordatorio para todos sobre dónde reside la verdadera riqueza, la auténtica felicidad. Los temas fundamentales que se entrelazan en esta conmovedora historia son universales y profundamente humanos. La reconexión con lo esencial, ese redescubrimiento de los verdaderos valores de la vida, el amor incondicional, los lazos familiares, el valor del tiempo, la belleza de la naturaleza, la búsqueda de la paz interior, a raíz de una crisis existencial, se erige como el pilar de la transformación de Margarita. El anhelo de vida como fuerza motriz, ese profundo y a veces desesperado deseo de vivir plenamente, con autenticidad y significado, se revela como el motor que impulsa a Margarita a superar la adversidad de la enfermedad y, más importante aún, a transformar radicalmente su propia existencia, llenándola de un nuevo propósito. La transformación a través de la adversidad es otro tema central. La historia nos muestra cómo una enfermedad grave, una experiencia límite como el cáncer, puede convertirse, paradójicamente, en un catalizador inesperado para un profundo crecimiento personal y espiritual, para una redefinición de prioridades que conduce a una vida más plena y consciente. El valor de lo simple y lo cotidiano, esa apreciación renovada
y casi infantil por las pequeñas alegrías, por los momentos presentes que a menudo despreciamos en nuestra búsqueda de grandes logros. Es una lección luminosa que Margarita aprende y comparte con quienes la rodean. La sanación emocional y espiritual, ese proceso íntimo y a menudo difícil de curar, no solo las heridas del cuerpo, sino también las del alma, perdonando y pidiendo perdón, amando sin reservas, viviendo con autenticidad y en coherencia con los propios valores, es una parte integral del viaje de Margarita hacia una vida más plena. Finalmente, la relación médico-paciente empática, ese vínculo especial que se establece entre doña Margarita y el doctor Antonio, donde el médico no solo trata la enfermedad con pericia científica, sino que también es testigo sensible y partícipe conmovido de la profunda transformación humana de su paciente, subraya la importancia de la humanidad en la medicina. La historia de doña Margarita y el doctor Antonio busca conmover al espectador, no tanto con un drama desgarrador y lleno de estridencias, sino con la belleza sutil y la profunda emotividad de un despertar vital, de una reconexión con el alma. Se pretende que la audiencia, al ser testigo del viaje de Margarita, reflexione sobre sus propias vidas, sobre sus prioridades actuales y sobre aquello que quizás han postergado o dado por sentado en su día a día. El anhelo de vida de Margarita, su búsqueda apasionada de autenticidad y significado, servirá como un espejo y una invitación para que cada persona se reconecte con lo que verdaderamente le importa, con sus propios anhelos más profundos, generando una sensación de calidez, de introspección necesaria y de una renovada apreciación por la inmensa riqueza de la experiencia humana. Su historia nos recordará que nunca es tarde para despertar y elegir vivir una vida que resuene con nuestra verdad más íntima.